en primer lugar le doy gracias al Señor por poder estar con ustedes. Eh, el Señor ha sido bueno con nosotros, como familia también. Quizás yo estoy un poquito congestionado, pero bueno, eh, estoy un poco mejor, así que voy a poder compartir con ustedes la reflexión de esta mañana que tiene por título La urgencia de entender y obedecer el Evangelio. Si quieren, me acompañan a Romanos capítulo 1, por favor. Vamos a ver varios pasajes introductorios para después quedarnos en Romanos 5, los primeros 10 versículos. Vamos a ver antes sí, algunos pasajes introductorios. La urgencia de entender ¿cierto? Y obedecer el Evangelio. Puede ser un gran error pensar como liderazgo de esta iglesia de que como enseñamos el Evangelio ya está todo listo y lo demás simplemente, bueno, empecemos a aprender de doctrina. Hermano, el Evangelio es algo que tenemos que siempre estar repasando. El Evangelio es algo que siempre que tenemos que estar recordando. Siempre. Puede que a veces para algunos puede ser claro, pero quizás tristemente en muchas de nuestras iglesias vienen personas que nunca han entendido el Evangelio, pueden pasar toda la vida, ¿cierto? Escuchando sermones. Y de hecho, lo peor que pudiera ocurrir es que usted pudiera estar toda la vida asistiendo a la iglesia y nunca entender el Evangelio. Simplemente pensar que es algo moral, algo de un par de normas, un par de reglas para portarse bien y Diosito no me castigue. Mucha gente tiene esa idea, pero como les dije, hay personas que pueden estar pasando toda la vida escuchando el Evangelio, sermón tras sermón, fielmente asistiendo, pero nunca haber entendido lo que es el Evangelio. Como les dije, pues es una buena pregunta. ¿Qué es el Evangelio? ¿Qué es el cristianismo en general? Es una forma de conservadurismo. Conservadurismo, esta idea de ser conservador, portarse bien, no hacer mal, tratar de vivir una vida moralmente correcta. Bueno, hermanos, el Evangelio en realidad no es eso. El cristianismo no es eso. Y tristemente, ah, hay personas que, como dije yo, pueden pasarse toda la vida escuchando el Evangelio y no entender nada. Ah, Hermanos, el Evangelio, el cristianismo no es simplemente un conjunto de normas morales para portarse bien, tampoco es una forma de religiosidad, ¿cierto? Quizás no muy comprometida, porque ¿para qué estar tan comprometido? ¿Cierto? Algunos piensan eso, pero quizás una vez, a veces ir a la iglesia puede ser bueno. Bueno, nada de lo anterior, hermanos, es el Evangelio. Por el contrario, el cristianismo, la fe en Jesucristo es una misión de parte de Dios, una misión de parte de Dios y de Dios mismo. Esencialmente es una misión de rescate de parte de Dios. Y para tal propósito Dios se valió no de ángeles, sino de su Hijo. Quizás si el Evangelio hubiera sido el propósito de portarse bien, capaz que Dios hubiera mandado un ángel simplemente a mostrarnos el modelo de moralidad, pero Él tuvo que mandar a su Hijo unigénito. Mandó lo más preciado que tenía Él para morir por nuestros pecados, no simplemente para mostrarnos una forma y un estilo moral de vida. Él vino a morir y eso ya cambia la figura. Romanos capítulo 1, fíjense, repasemos solamente un par de versículos para que entendamos qué es el Evangelio, qué es el cristianismo, es una misión de rescate de parte de Dios. Pablo dice, Romanos 1:1, siervo de Jesucristo, él se presenta, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio. ¿Y de quién es ese Evangelio? Es de Dios, es la idea de Dios. La buena noticia, ¿cierto? Del Evangelio es algo que Dios, ¿cierto? Tuvo en su corazón y en su mente. Después dice que Él había prometido antes por sus profetas en la Santa Escritura, ya se venía mostrando, ¿cierto? Una línea, un hilo conductor desde el Antiguo Testamento. ¿A qué? ¿O acerca de quién? Acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de santidad, por la resurrección de entre los muertos, y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre, entre las cuales estáis también vosotros llamados a ser Jesucristo. Noten que el Evangelio cambió totalmente la vida del apóstol Pablo. Su enfoque de vida fue otro. No fue simplemente adquirir un par de conocimientos, ¿cierto? Y bueno, le agrego un poquito de moralidad a mi vida. Cambió radicalmente su vida. Por eso Pablo dice, por cuál recibimos el apostolado, para la obediencia en todas las naciones por amor de su nombre.
Si el Evangelio no cambia mi vida, entonces en realidad yo no he creído en el Evangelio. El Evangelio tiene que afectar radicalmente el corazón, que es la esencia del hombre. Ahí está el problema del hombre, el corazón del hombre. Pero esto no debe malentenderse, y lo vuelvo a repetir, la misión de rescate de Dios no es un intento de mejorar nuestras vidas desde el punto de vista emocional. En el día de hoy en muchos lugares, incluso usted va a cultos evangélicos en donde incluso la música parece una sesión de terapia, no una alabanza al Señor. Todo centrado en el hombre, no centrado en la presencia y en la esencia de Cristo. Usted va a encontrar de todo tipo de expresiones cultuales, pero muchas están totalmente ajenas a lo que la Biblia enseña. Por eso vuelvo a repetir, hermano, no debemos entender el mensaje del Evangelio como un mejoramiento de la vida emocional o para traer equilibrio social, psicosocial a nuestra vida. No, eso no es el Evangelio. Como ya dije, si Dios hubiera querido eso, hubiera mandado un par de ángeles a que, ¿cierto?, hubieran sido un modelo de moralidad, pero Dios tuvo que mandar a su Hijo a morir por los pecados de los pecadores, y entre ellos somos todos nosotros, incluidos pecadores, desde el que habla aquí al último que está sentado en este lugar. Las personas tienden a relativizar todo. Obviamente, ¿por qué? Porque ignoran las escrituras. ¿Acaso algunos dicen, Dios no es un Dios de amor? ¿Acaso no debería perdonarnos? ¿Y por qué tanto complicación con el pecado? Hay gente que piensa así, y eso pasa porque la gente no conoce el carácter de Dios. Por eso se hace tan importante leer las escrituras. Nuestra teología no puede surgir de TikTok o de YouTube, ¿cierto? Tiene que salir de la lectura de las escrituras. Cuando tú lees las escrituras te das cuenta que el Dios de las escrituras es tan diferente al Dios que la gente tiene en su mente. Ah, no, si Diosito me va a perdonar. Claro que Dios perdona. Pero conociendo el carácter de Dios te das cuenta que no puedes jugar con Dios. El Dios de las Escrituras es tan diferente al Dios que se hace la gente en su consciente y bueno, el consenso colectivo. Hermanos, este tipo de ideas, por supuesto, no considera que las Escrituras nos enseñen acerca del carácter de Dios, pero por sobre todo lo que Dios piensa sobre el pecado. Nosotros normalizamos lo que es malo y nos acostumbramos. Incluso desde pequeños, cuando vemos a nuestros hijos que no nos obedecen a la primera, bueno, no lo tomamos en cuenta y llega un punto en que ya los hijos hacen lo que quieren porque hemos normalizado lo que es malo. Bueno, es que los niños son así, bueno, hay que... Cuando nos acercamos a la escritura es algo tan diferente, hermanos. Por supuesto, un Dios de este tipo no nos va a juzgar. Un Dios, ¿cierto?, de este tipo no le importa la moral. Sin embargo, el Nuevo Testamento es súper explícito con respecto a lo que Dios piensa sobre la condición real del hombre rebelde ante Dios, algo que abarca a todos los hombres. Acompáñeme a Romanos 1:18 y déjeme hacerle algunas preguntas que contestemos juntos. Primera pregunta, ¿cuál es el diagnóstico de Dios acerca del hombre? Si partimos, ¿cierto?, desde nuestra cosmovisión, vamos a tener una cosmovisión súper positivista. Oh, yo soy bueno, el hombre. No, mire lo que piensa Dios. Primera pregunta, ¿cuál es el diagnóstico de Dios? Romanos capítulo 1, versículo 18 al 20. Leamos esos dos versículos. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que es de Dios se conoce, les es manifiesto, pues Dios se los manifestó, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. ¿Qué está diciendo Pablo? Que el hombre, tristemente, lamentablemente, ¿cierto? Ha cambiado la justicia, la verdad de Dios, dice el texto. Dios revela su ira desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. ¿Y qué es lo que estamos viviendo en este mundo? Justamente eso, injusticia. En vez de amar la verdad, la gente ama la mentira. Esa es la cultura de la mentira. Pero Dios hace responsable al hombre y dice, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto. Dios se ha manifestado de manera evidente y objetiva por medio de qué? Por medio de las cosas hechas. Su poder, inmenso poder, hermanos, su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles desde la creación del mundo y son entendibles.
La persona que tiene su mente, cierto, sana, puede entender, wow, el sol aparece, en la noche aparece la luna, la creación, hablan de Dios, como dice el Salmo también 19. Entonces, Dios lo que hace primero nos revela que Él no es un Dios que, cierto, no ve ciego, como pudiera pensar la gente, no, Él está observando y su ira está ahí, presente. Ahora, ¿por qué Dios piensa de esta manera, hermano? Sigamos con los otros versículos 21-23. Esta es una introducción. ¿Por qué Dios está airado? Versículos 21 al 23. Pues, habiendo conocido a Dios, ¿qué hicieron? ¿Qué hizo el hombre? No le glorificó como a Dios, ni le dio gracias. Cierto, ser mal agradecido, esto es algo cultural. La gente nunca da gracias, menos a Dios. No le dan gloria a Dios. Y sigue diciendo el texto, sino que se envanecieron en su razonamiento y su necio corazón fue entenebrecido, profesando ser sabios, inteligentes, académicos. Bueno, en realidad se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejante de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y reptiles. O sea, negaron a Dios y llegaron a adorar las criaturas. La necedad del hombre es tal que no tiene comparación. Entonces la pregunta aquí, ¿por qué Dios piensa así? Bueno, es porque habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios. Hermanos, ¿qué hacemos nosotros hoy día acá en este templo? Entre otras cosas, escuchar la voz de Dios, pero también venimos a glorificar su nombre, porque Él es digno de ser glorificado. No hay excusa para el creyente. Por eso el autor de Hebreos dice, no dejándonos de qué, de congregar como algunos tienen por costumbre. Si algo se hace costumbre es porque no hay una importancia en ello. Pero una de las razones de por qué Dios está airado es porque el hombre no le da gloria. Tercera pregunta, ¿por qué la sociedad está en decadencia? Sigamos leyendo, 24 al 27. Por lo cual Dios, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que, y ahí está, hermano, cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en sus lascivias unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. La pregunta es, ¿por qué la sociedad está en decadencia? El texto dice ahí, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Al final del texto dice, y recibiendo en sí mismo la retribución debida de su extravío. La retribución son las consecuencias propias de tomar una decisión que va en contra de Dios. Si usted mira en el día de hoy, la mayoría de los canales de televisión siempre tiene a un hombre homosexual en el panel. Nunca hablan de los tremendos problemas que tienen estas personas cuando mueren por las enfermedades propias que trae una vida totalmente inmoral. Nunca se dice eso. Usted lo sabe. Sin embargo, la gente sigue insistiendo es que es su opción, es que es bueno, es que es una posibilidad legítima y nadie puede decirles nada. Pero esa es la condición de el mundo, la decadencia, de por qué la sociedad está así, porque cambiaron la verdad de Dios por la mentira, no quisieron escuchar la verdad, prefirieron escuchar la mentira. Por eso Dios los entrega, les dice, bueno, haz lo que quiera. Y en el fondo, hermano, cuando dice el texto, por eso Dios los entregó. Lo que está diciendo el texto no es que Dios es responsable de las actitudes de estas personas. Simplemente Dios, ¿cierto? Quita el freno y le dice, ok, ¿quieres ir para allá? Perfecto. ¿Cuántas veces nosotros hemos tenido, ¿cierto? La experiencia de los niños que quieren acercarse a la estufa que está caliente? ¿Y qué hace uno? No, no vaya, no vaya. ¿Y cuál es la tendencia del niño? Hacer todo lo contrario. En el fondo es como si el padre dijera, perfecto, ya dale, anda. ¿Qué pasaría? El niño se quemaría. Y en el fondo lo que hace Dios es, ok, ustedes quieren ir para allá, listo, sigan haciendo lo que quieran.
Dios los entregó. Hermanos, si hay un juicio terrible cuando Dios dice ya, no quieres obedecer, haz lo que quieras. Eso sí que es terrible, hermano. Dejar al hombre a su propio destino. Porque ninguno de nosotros, hermano, eligió al Señor porque fue más inteligente o porque se dio. Nosotros fuimos rescatados por el Señor, incluso de nuestra propia perdición. Si Dios nos hubiera dejado en nuestros propios deseos, nosotros no estaríamos acá. Dios en su gracia intervino y nos salvó de nuestro propio destino y porfía, hermanos. Ahora, ¿cuál es la escala más decadente aún? Fíjense si seguimos en esta lectura 28 al 32. Dice, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó, y noten, a una mente reprobada. Haz entender a una persona incrédula que hay cosas que no son correctas y que Dios no permite, que son antinaturales incluso. No, no hay caso. Y si yo le pregunto a los padres, ¿ha tenido que discutir con sus hijos adolescentes de que no, que hay cosas que no tiene que hacer? Usted mismo, ¿cierto? Recuerde cuando discutía con sus padres y usted tenía la razón, por supuesto. Miren, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no conviene, y aquí hay una lista de cosas, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, retractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural. Esto es falta de amor a los padres, a la familia misma, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Entonces, hermanos, ¿cuál es la escala más decadente? Bueno, una mente reprobada. Y una mente reprobada hace todo esto. Y estamos rodeados de esto en este mundo. Navegamos en este mundo y encontramos a diario personas, ¿cierto? Eh, Injuriosas, personas soberbias, personas detractoras, murmuradores. Encontramos en todo el tiempo, desobedientes a sus padres, ¿cierto? Desleales, sin afecto natural. Eso es lo que encontramos tristemente en este mundo. Y a veces, tristemente, en el contexto de la iglesia. ¿Acaso las murmuraciones no se dan? Eso también se da a veces. Ahora, ¿cuál es nuestro problema actual entonces, hermanos? La evidencia anterior no solo incluye a los hombres decadentes, sino también a aquellos que son moralmente mejores. Alguien podría decir, sí, está bien, yo no soy, quizás no califico para esto, soy un poquito mejor, pero aún así la palabra del Señor establece, hermano, en Romanos capítulo 2 lo siguiente. Nota en Romanos capítulo 2, versículos del 1 al 5. Por lo cual eres inexcusable. Y aquí está mencionando a todos los hombres. En el contexto, Pablo se está refiriendo tanto al judío como al gentil, ¿cierto? Y podría pensar uno, ok, los gentiles son un poco mejores que los judíos. Ese es más o menos el contexto. No, Pablo dice, no, todos son iguales. Por eso dice, por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otros te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. ¿Qué está diciendo Pablo? Los hombres son especialistas para juzgar. Siempre juzgan a los demás, pero no se dan cuenta que ellos mismos son, ¿cierto? Pecadores graves ante el Señor. Pero por eso Pablo dice, tú, ¿cierto? Hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otros te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces finalmente lo mismo. ¿Y qué piensas, cierto? Oh, hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y hacen lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios. Son tremendas preguntas. Siempre las personas, ¿cierto?, abogan por su inocencia. No, yo soy inocente, los demás son culpables. Versículo 4. O menosprecias la riqueza de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Aún así, el hombre no quiere arrepentirse, pero, consecuencia, por la dureza
por tu dureza y por tu corazón no arrepentido. Miren, Pablo es súper explícito. No dicen, bueno, en realidad porque tienes otra forma de ver la vida, bueno, está bien, cada uno tiene su verdad. Imagínense, Pablo dice, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Hermanos, ¿por qué es importante entender y obedecer el Evangelio? Porque si tú no has creído realmente y no estás mostrando frutos, cierto que son frutos de santificación, entonces nunca has sido creyente. Ha sido simplemente un religioso, un simpatizante de la fe, pero no ha sido creyente. Y esto está aquí como una luz roja prendiéndose todo el tiempo. ¿Cuál es nuestro problema actual entonces? Déjeme resumirlo en tres. Nuestro problema es la falta de rectitud o de justicia intrínseca. Nosotros no somos justos, somos todo lo contrario. Somos injustos, somos malos. No como la psicología, ¿cierto? Los padres de la psicología, los que están estudiando el curso de consejería, se dieron cuenta que los padres de la psicología todos consideraban que el hombre no era malo, sino que su contexto lo hace mal. El hombre es bueno. La Biblia dice todo lo contrario, el hombre es malo. Nosotros, hermanos, adolecemos de rectitud intrínseca, no tenemos en nosotros. Nuestra tendencia siempre es hacer lo malo. Nuestra tendencia siempre no es hacer lo bueno. Y hablo en términos generales del hombre que no conoce a Dios, pero aún nosotros los creyentes luchamos con nuestra carnalidad muchas veces. Y eso está súper claro en Romanos capítulo 7, cuando Pablo dice, porque lo que hago no lo entiendo y lo que no quiero hacer, finalmente eso hago. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Segundo, nuestro segundo problema es representación, ¿cierto? No tenemos una representación permanente y eficaz. ¿Quién nos puede representar? Sabemos que Cristo es el abogado, pero el hombre que no conoce a Dios no tiene esa representatividad. Y finalmente tenemos una enemistad, hermano, judicial ante el juez del universo. Ese es nuestro problema y eso es importante entenderlo. Y en esta mañana yo quiero responder a estos tres problemas de acuerdo a lo que Pablo nos enseña en Romanos capítulo 5, versículo, ¿cierto?, del 1 hasta el versículo 12 más o menos. Romanos capítulo 5, del versículo 1 al 11. Pero antes otra vez tengamos un momento de oración. Señor, te ruego que en esta mañana nos haga entender, Señor, la importancia de entender primero y de obedecer al Evangelio. Padre, no queremos que gente que asista a nuestros cultos escuche una y otra vez el Evangelio y finalmente no entienda nunca. Qué terrible, Señor, haber escuchado miles de sermones y finalmente terminar en el infierno. Por favor, Señor, que tu Santo Espíritu ore en los corazones, lo que yo no puedo hacer. Lo que nadie puede hacer sino tú con tu santo poder, puedes abrir la mente y el corazón de esta mañana de las personas que vienen, pero quizás no realmente no han conocido tu nombre, Señor. Por favor, ten misericordia, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos entonces, la urgencia de entender el Evangelio, ¿cierto? De entender y obedecer el Evangelio. Y dos preguntas preliminares para ir entendiendo. Y en base a tres puntos de esta mañana quiero desarrollar esta porción de este pasaje. ¿Cuáles son entonces los beneficios de la cruz de Cristo? ¿Por qué ir a Cristo? ¿Por qué es necesario ir a Cristo? ¿Qué ofrece Cristo al pecador que nadie más puede dar? Bueno, hermanos, en primer lugar, Cristo nos ofrece lo siguiente, una justicia imputada por medio de la fe en Cristo. Vamos primero, ¿cierto? Ahí en el versículo dice, aunque pudiera haber grados de decadencia, claramente, no todos son Hitler, por supuesto. Sin embargo, el Nuevo Testamento establece claramente en esta misma epístola lo siguiente. Miren lo que dice en Romanos 3, retroceda un poquito. Romanos 3, versículo 9 en adelante. Y esto es teología bíblica, esto es teología, es doctrina. Pablo, ¿cierto? De hecho, si usted puede leer Romanos en su casa, léalo por favor. Ahí está la médula doctrinal de lo que Dios piensa acerca del hombre, antropología bíblica.
¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? Pablo está diciendo, los gentiles, los que no somos judíos, ¿somos mejores que los judíos? Y algunos podrían estar pensando, sí, los judíos mataron al Señor, mataron a su propio Mesías, nunca obedecieron, tienen un historial de desobediencia tremendo, nosotros somos mejores. Y no, Pablo dice en ninguna manera. Pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Y noten aquí, como está escrito, no hay justo, ni aún uno. Después dice, no hay quien entienda. Después dice, no hay quien busque a Dios. 12. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Eso es lo que dice la Biblia, no es lo que dice la Declaración de Unión de Centros Bíblicos, es lo que dice la palabra del Señor. Entonces, lo que Pablo está diciendo es establecer aquí, hermanos, cuál es la real condición del hombre. El hombre está perdido sin Dios. No, yo busqué al Señor. No, nadie busca al Señor. Si tú tuvieras la posibilidad de elegir, entre comillas, voy a usar esta ilusión de la elección, tú no estarías acá, tú estarías en otro lado. Y a lo mejor luchaste por venir esta mañana y no querías venir. ¿Qué pasa si te dejáramos solo haciendo lo que tú quieras? Uy, sería interesante. Pero ¿qué motivos te traen acá? ¿Adorar al Señor? ¿Porque Él es digno de adoración? ¿O porque tengo que venir, si no me van a decir quizás qué cosa, el pastor o el liderazgo? Pero si tienes la convicción de que Dios es digno de ser adorado y mi responsabilidad es adorarlo, entonces vas a venir aquí con una motivación correcta. Lo primero, volvamos, hermanos, a Romanos 5. Entonces, ¿cuáles son entonces los beneficios? Los beneficios de la cruz de Cristo. ¿Qué ofrece Cristo al pecador que nadie más puede dar? Justicia imputada por medio de la fe en Cristo. Esta palabra es un poco difícil, imputada, y déjeme explicárselo a continuación. Pero lo primero que dice el texto es tremendo, precioso. Podríamos marcar este texto. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Qué precioso texto. La palabra justificado, de hecho, el apóstol Pablo en la epístola a los romanos usa muchos términos jurídicos, ley, ¿cierto? Justicia, justificación, que son términos que se usan, ¿cierto? En tribunales. ¿Por qué? Porque está hablando de la justicia de Dios. Fíjense, y quizás no lo leí, pero en el capítulo 1, versículo 16 y 17 es la presentación temática de esta epístola. Miren lo que dice. Pablo en Romanos 1:16, porque no me avergüenzo de las buenas noticias en Cristo, del Evangelio. ¿Por qué? ¿Por qué Pablo? Porque es poder de Dios para salvación. ¿Para quién? A todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, más el justo por la fe vivirá. Noten la connotación del Evangelio. En el Evangelio se revela, ¿qué cosa? La rectitud, la justicia de Dios. No el romanticismo de Dios, sino la justicia de Dios. 5:1. Justificados pues por la fe. Y uno no puede pasar sin considerar esta tremenda palabra en el texto original, la palabra un poco difícil, dikaiosune, así se llama, pero justificados básicamente, ¿cuál es la idea? Justificado es justamente el acto divino de declarar justo a alguien, ¿cierto? Es darle a alguien un estatus de rectitud que no tiene a causa de la rectitud de otro. Eso es imputación. La rectitud, en este caso, de Cristo. Por eso el versículo revelado dice, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. O sea, Dios soluciona definitivamente nuestro primer problema, la falta de rectitud o de justicia intrínseca. Dios la soluciona adjudicándonos la justicia de Cristo a nuestro favor por medio de la fe, no por medio de obras. Entonces, lo primero que el texto dice, lo dice de manera tácita, súper claro, justificados pues por la fe. ¿Y por qué tiene que decir por la fe?
Porque en el contexto está hablando de que Abraham, ¿cierto? Su fe le fue contada por justicia. Él no hizo cosas para obtener justicia. No, él creyó en Dios. Fíjense que en el versículo 23 del capítulo 4 dice, y no solamente con respecto a él se escribió, a Abraham, que le fue contado, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada, esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús nuestro Señor, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justicia. En el fondo, la fe, hermanos, tiene que ver con creer a Dios lo que Él hizo en favor de nosotros por medio de la persona de Cristo. Creemos en Dios. Si yo creo en Dios, voy a creer en la provisión que Él hizo en la persona del Hijo. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y esta paz, voy a explicarla más adelante, no tiene que ver con este tema de tranquilidad, ¿cierto? Lejos de toda ansiedad, esa paz habla de reconciliación y el tercer aspecto que Pablo explica en esta porción del pasaje. Entonces, hermanos, justificados es justamente el acto divino de declarar justo a alguien cuando nunca lo ha sido. ¿Cómo puede ser eso posible? ¿Cómo Dios puede declarar a Joel, cierto, justificado si no, Joel no es para nada justo? Por medio de la fe en el que realmente fue justo Cristo. Al creer nosotros en Cristo, hermanos, de verdad, al creer con una fe salvífica, lo que Dios, cierto, nos regala es la justicia de Cristo a nuestro favor. Justificado es justamente el acto divino de declarar justo a alguien. Es darle a alguien un estatus de rectitud que no tiene por sí mismo, justamente a causa de la rectitud de otro, en este caso la rectitud de Cristo. Pero es una justicia imputada, una justicia que los que hemos creído no ganamos por nosotros mismos, se nos ha imputado, se nos ha dado. Esa es la idea de imputación, de darnos algo. Nos ponen a veces, ¿cierto? A veces en las noticias aparece la palabra imputado y aparece con un traje, a veces puede ser naranjo. Bueno, acá en Chile no creo que se use eso, pero en otros países se usa ahí vale imputado. Quizás la connotación es diferente porque en el contexto de la Biblia la imputación tiene que ver con vestir a alguien, en este caso de rectitud. Es una justicia imputada, una justicia que lo que hemos creído no ganamos, por el contrario, se nos ha ofrecido justamente por medio de la fe. Y esto, dice Pablo, es gracia. Noten lo que dice el texto, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio, y ahí está el medio, de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia. O sea, la manera en que obtenemos este don inmerecido o don inmerecido justamente es por Cristo. Dice, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. ¿Qué quiere decir eso? Fíjense, hermanos, que la justificación que Dios nos imputa trae también otras bendiciones. Paz con Dios, y según el versículo 3, una perspectiva de la vida, una perspectiva de esperanza, razón por la cual abordamos las tribulaciones, no desde un punto de vista pesimista, sino desde el punto de vista de que Dios, cierto, nos da esperanza en medio de los problemas. Por eso el texto dice, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria. Nota en el versículo 3. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia y la paciencia prueba y la prueba esperanza. Y la esperanza no avergüenza porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Los versículos 3 y 4 mencionan otras bendiciones añadidas. Nos gloriamos en las tribulaciones, ¿cierto? Ah, ¿Por qué? Porque ya nuestra perspectiva es diferente. Y esto es cierto, hermano. No todos los creyentes a veces asumen que los problemas son parte de lo que Dios permite en nuestras vidas, pero justamente a veces son cosas que Dios nos manda o permite que experimentemos. ¿Para qué? Para trabajar nuestro corazón y nuestro carácter. Y a veces nosotros esperamos cosas que podrían ser diferentes, pero a veces Dios nos da justamente lo que necesitamos.
Si somos orgullosos, bueno, Dios nos va a humillar. Y puedes estar pidiendo oración, Señor, estoy pasando por problemas, le puedes comentar a los hermanos. Pero eso es justamente lo que Dios desea que tú experimentes, que humilles tu corazón. El texto dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. ¿Y qué es lo que nos falta muchas veces? Es paciencia. Pero no es solamente la meta la paciencia. Y dice, y la paciencia prueba, ¿cierto? Y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza. Otra versión dice, a la esperanza no defrauda. ¿Por qué? El texto lo dice ahí. Y la esperanza no defrauda, no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Fíjense todas las bendiciones que se desprenden de ser justificados por medio de la fe. Somos justificados, declarados justos no siéndolos por medio de la fe en Cristo. Él nos presta sus vestiduras de rectitud, nos vestimos de esa vestidura y Dios nos mira como si nunca hubiéramos pecado. Pero el enfoque correcto, ¿cierto? Después de ello, no es que nosotros nos gloriamos en nosotros mismos, nuestra gloria viene y apunta a Cristo. Toda la gloria a Él, porque por medio de su justicia obtenemos justamente rectitud, no por nosotros mismos, porque nosotros no somos rectos, no somos justos. Ahora, hermanos, segundo punto tiene que ver con que en Cristo sí tenemos representatividad. De hecho, el apóstol Juan, en la epístola justamente que lleva su nombre, si ustedes me acompañan, en la primera epístola de Juan, capítulo 2, hijitos míos, dice, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado siendo creyente ya, bueno, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo. Y noten cómo le llama aquí Juan, el justo. ¿Saben qué, hermanos, los creyentes? Todos los creyentes tenemos a un Salvador que es Cristo el Señor, pero también Él es nuestro abogado. Él aboga por nosotros. Entonces, en este segundo punto, claramente tenemos representatividad permanente y eficaz en Cristo. Este no es un abogado que pide sus honorarios y si no le pagamos ya se va y quedamos sin defensoría. No, no, no. Cristo es un abogado permanente, pero además eficaz en su trabajo para con nosotros. Notemos los versículos 6 en adelante. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió. ¿Por quién? Mire, esos somos nosotros, esos son los hombres. Esa es nuestra condición. ¿En qué condiciones Cristo representó a los pecadores que han creído en Él? Claramente el texto lo dice. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Eso es lo opuesto a piadoso. La palabra débiles es una palabra en el texto griego que se lee astenes. Astenes y quiere decir sin fuerza. Pero otra versión, ¿cierto? Puede ser traducida como débil, como frágil. Pero la idea no tiene que ver con esa idea de debilidad, ¿cierto? Por a causa, no sé, de algún elemento químico en el cuerpo. No, la idea es otra. Otra versión lo traduce de la siguiente manera. Porque Cristo, ¿cierto? Cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Otra versión dice, como nosotros éramos incapaces de salvarnos. Esa es la idea. La debilidad tiene que ver con eso, con que tú no eres capaz de salvarte por ti mismo, porque ya, ¿cierto? Eres pecador. No puedes ofrecer nada a Dios. ¿A qué clase de personas entonces ha salvado y salva a Cristo? Porque Cristo, cuando aún éramos débiles a su tiempo, murió, ¿cierto?, por los impíos. Porque Cristo, cuando aún éramos incapaces de salvarnos, murió por los impíos. Hermanos, Cristo es el único justo, por eso su justicia vale ante Dios, pero también es la misma justicia que Cristo ofrece a todo hombre que viene a Él en fe. Hermanos, y esto es lo que tienes que hacer, venir a Cristo porque no eres recto a los ojos de Dios, correr a la cruz, creer en su obra por ti. Eso es lo que tú tienes que hacer.
Puede que estés aquí y quizás no sé si tienes tan claro esto, pero creer en Cristo es no solamente tener una perspectiva, cierto racional, ok, no, si Cristo es el Salvador. Cuando logras entender eso, tú corres a Cristo, te proteges en Cristo, porque has entendido que en Cristo vas a ser librado de la ira de Dios. ¿Y otra cosa te salvará el día que mueras, que te presentes ante Dios? Nada te va a servir ese día, solo si estarás vestido de aquella justicia que hoy Cristo ofrece a todo el pecador que se arrepiente. Nuestra vida es corta, pensamos que la vida es eterna. No, la vida es corta, hermano. La vida es cortísima. Todo el día, todo el tiempo estamos escuchando de personas que mueren, personas jóvenes. ¿Dónde quedaron sus proyectos de vida? Y a veces pensamos que no nos vamos a enfrentar a ese Dios. Vamos a enfrentarnos a ese Dios. Y lo único que nos va a salvar es haber creído hoy en el Señor Jesucristo. Por eso es tan importante entender el Evangelio. Pero no solamente entenderlo, sino obedecerlo. Pablo prosigue a dar otro ejemplo de cosas que no ocurren. Fíjense por favor en el versículo 6, porque Cristo cuando aún éramos incapaces de salvarnos, a su tiempo murió por los impíos. Y nota en el 7 nos da un ejemplo. Bueno, dice Pablo, puede que alguien muera por alguno por ahí que sea moralmente mejor que otro. Con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Hay cosas que no ocurren en la vida habitualmente, ¿cierto? ¿Quién da la vida por alguien moralmente bueno? Difícil. Quizás alguien pudiera hacerlo, pero ¿quién ofrece su vida para salvar a personas malas? A veces se piden dadores de sangre para tal persona, ¿cierto? Y generalmente hay cierta sensibilidad. Pero ¿alguien daría sangre para alguien que mató a 10 personas? Seguramente lo pensaríamos, no lo haríamos. Pero ¿saben qué? El texto está diciendo justamente eso con respecto a lo que Dios hizo por nosotros. Miren, más Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo súper buenos, perdón, ¿cómo dice el texto? Porque siendo aún pecadores, insalvables, inelegibles, ¿cierto? Cristo murió por nosotros. Hay cosas raras que pasan en la vida, pero esto es bien raro. Cristo dando su vida por personas que son insalvables. Pero noten cómo dice el texto, más Dios muestra su amor. ¿Dónde está el amor de Dios? Dice la gente. Bueno, en la cruz ahí está el tremendo amor de Dios, en donde la justicia y el amor se juntan de una manera increíble. Y esto es muy difícil de mantenerlo y practicarlo. ¿Cómo amar a los hermanos sin pasar por alto lo recto? A veces uno puede ser muy desequilibrado y a veces los padres tienen esta gran dilema. Ay, no le pegues al pobrecito, no le pegues. Pero pasan de ser, ¿cierto?, injustos a ser tolerantes. Mantener ese equilibrio, solo Cristo lo pudo lograr. Solo Dios lo pudo lograr de una manera perfecta. Porque en la cruz tú ves la justicia de Dios, pero también ves el amor de Dios de una manera equilibrada. ¿Quién ofrece su vida para salvar a personas malas? Eso es muy raro. Bueno, justamente, hermanos, Cristo hizo eso por nosotros. Más Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Nótese el énfasis. Más Dios. Si podríamos subrayarlo, tenerlo en un cuadro, ¿cierto? Más Dios. Pero Dios, dice el original. Pero Dios, precioso. Pero Dios, ¿cierto? Muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió justamente por nosotros. Hermanos, su amor es patente, es algo que se demostró. ¿Cómo? Bueno, Él envió a su Hijo a morir por personas no perdonables, no rescatables. En otras palabras, el amor de Dios se demostró en Cristo, en el que Cristo vino, tomó nuestros pecados en la cruz y nos representó ante Dios de una manera eficaz. De segundo punto, entonces nos habla de que no teniendo representatividad, Cristo vino a representar a pecadores que se humillan ante su presencia. Cristo no representa al orgulloso, hermanos. Cuán terrible es eso?
No, yo no necesito a Dios. ¿Ha escuchado gente que dice eso? No, yo no necesito de nadie. ¿Cuántas veces me ha tocado ir al hospital a ver a personas en sus últimos minutos de vida, desesperados totales? Al parecer como que notan que viene algo terrible. Hermanos, ¿cómo ser tan orgullosos si somos tan pequeños en esta vida? Segunda cosa que el Señor arregla, representatividad permanente y eficaz en Cristo. Lo primero es, no teníamos justicia en nosotros, Cristo nos ofrece la suya. Se da cuenta que nada, no tenemos nada que sea nuestro. Aún lo que respiramos, el aire, se lo prestamos. Dios me presta ese aire, no es mío. La salud que usted tiene, oh, yo tengo súper buena salud. Tu salud no es tuya. Dios te la da. Tú puedes planear, mañana voy a hacer esto y aquello. ¿Y qué deberíamos decir? Si Dios quiere, porque nada es tuyo. Hermano, a veces el cristianismo es, de una manera, es un malentendido. Un creyente verdadero vive de tal forma en que cada día demuestre su dependencia del Señor. No hace lo que Él quiere, hace lo que Dios estipula en su palabra. Su actitud es diferente, su forma de ver la vida es diferente. Otro beneficio espiritual se ha hecho realidad para el pecador arrepentido y que ha otorgado a entender su necesidad de Cristo, lo vemos a continuación en el versículo 9 al 11. Vamos ahí, y esto tiene que ver con lo siguiente: reconciliación salutífera definitiva también en Cristo. Salutífera tiene que ver con salvación. Fíjense que en esta porción del texto, miren, cuántas veces aparece la palabra reconciliación. Déjeme leerlo. Más Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor, nuestro Señor Jesucristo, por quien hemos recibido ahora, ¿qué cosa? La reconciliación. Tres, tres, tres veces la palabra reconciliación. Empieza, ¿cierto? Este texto, esta porción con la palabra justificación, ¿cierto? En la segunda sección, del versículo 6 en adelante, lo que encontramos es, ¿cierto?, que Cristo nos representa. Cristo nos representa en la cruz. No podríamos nosotros mismos habernos, ¿cierto?, presentados ante Dios, pero Cristo es nuestro abogado. En tercer lugar, Cristo ha logrado la reconciliación. Dos aspectos, hermanos. Cristo ofrece al pecador justicia imputada y representación definitiva y eficaz ante Dios. ¿No lo ves? Mucha gente no lo ve. Se ve por medio de los ojos de la fe. Los creyentes hemos creído que justamente al poner nuestra fe en el único Salvador, ¿cierto?, designado por Dios, eso se hace efectivo por medio de la fe. Sin embargo, como ya les dije, apenas mueras vas a ver con mucha objetividad qué es lo que va a ocurrir. Si creíste en el Señor, vas a ver, ¿cierto?, aquel día cuando partas, vas a experimentar un gozo inefable, hermanos, al encontrarte con el Señor. Hoy nosotros lo creemos por fe, como dice el autor de Hebreos. No vemos, pero está escrito, Dios lo dejó en su palabra. Un día, cuando partamos de esta vida, vamos, cierto, a experimentar y nuestro corazón se va a llenar de gozo al ver a nuestro Salvador. Pero ¿es esa tu esperanza realmente? Notemos los versículos entonces 9 al 11. Pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Hermanos, al ser justificados, declarados justos por medio de la justicia de Cristo imputada a nuestro favor, también hemos sido reconciliados con Dios. ¿Por medio de qué? De la intercesión de Cristo. Tres veces en el texto. La palabra reconciliar tiene varias implicancias. Un hecho pasado, porque Cristo nos reconcilió en la cruz.
pero también presente. Ahora estamos siendo reconciliados. No es una situación que, ¿cierto?, dependa de méritos humanos, depende de los méritos de Cristo. ¿Y cómo fueron los méritos de Cristo? Perfectos. El hecho de creer en Cristo nos da, ¿cierto?, una, hermano, esperanza eficaz, una esperanza total. La reconciliación denota una transformación de la situación judicial entre Dios santo y nosotros impíos, impuros y pecadores. Ya no estamos más alejados porque el mismo Dios nos ha justificado a causa de nuestra fe en Cristo y en su justamente justicia que se nos imputa. La reconciliación, hermanos, es solo por medio de la muerte de Jesús. Eso hoy tenemos que recalcarlo. Él fue hecho pecado por nosotros y nosotros somos hechos justicia de Dios en él, como dice 2 Corintios 5:21. Dice el texto, pues mucho más, estando ya justificados, noten, en su sangre, ¿cierto? En su sangre, por él seremos salvos de la ira. ¿Cuál ira? La ira venidera, la ira de la separación total del Señor. Y noten que aquí cuando se habla de la sangre de Cristo, básicamente tiene que ver justamente con el derramamiento de la sangre de Cristo por nuestros pecados. Eso es lo que recordamos de la Santa Cena. Porque si siendo enemigos, y noten, otra vez lo recalca, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida, por la vida de Cristo. Hermanos, el texto no es difícil de entender. Puede que sea difícil de obedecer a lo mejor, pero el texto es muy claro en establecer la única manera de que usted pueda llegar a ser salvo y librarse de la ira venidera al no considerar a Cristo. Y el no considerar a Cristo simplemente es no considerar a Dios, hermanos. Es no creer a Dios. Es decirle, no creo lo que tú hiciste por mí. Qué terrible, hermanos, pensar así. Qué terrible. Dice el texto, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor, nuestro Señor Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Como que Pablo quiere dejar muy claro que esa reconciliación solo vino por medio de Cristo, nadie más, por nadie más. Por eso que Lucas en Hechos dice, porque no hay otro nombre bajo el cielo en que podamos ser salvos. ¿Cuál es ese nombre? El Señor Jesucristo. Hermanos, entonces, ¿cuál es la solución para nuestro mayor problema en esta vida? Y déjeme terminar con lo siguiente. ¿Falta de rectitud? Claro, la tenemos. Tenemos falta de rectitud. Falta de representación, por supuesto. No hay ningún abogado en esta vida que nos pudiera representar eficazmente delante del trono de Dios. Enemigos de Dios, claro, somos enemigos de Dios. De manera natural somos enemigos de Dios. Pero ¿cuál es la solución que trajo el Evangelio, hermanos? Primero, falta de rectitud, bueno, Cristo nos ofreció la suya y la ofrece a todo pecador que en fe confía en Cristo. Eso es lo que tenemos. Entonces, ¿tú realmente has creído en Cristo? ¿Entiendes que en Cristo no es que tú vas a competir con Cristo para que tú logres cierta rectitud? No, ni se te ocurre competir. Cristo ya logró la rectitud que tú mereces. Tienes que confiar en Él, correr a la cruz de Cristo. Eso es lo que tienes que hacer y descansar en lo que Él ha hecho por ti. Segundo, falta de representación. Bueno, Cristo nos representó y aboga todo el tiempo por nosotros. Él fue nuestro abogado y Él es el abogado que tenemos ante Dios. ¿Qué mejor abogado, hermanos? Como dice el autor de Hebreos, que traspasó los cielos y se sentó a la diestra de Dios y aboga por nosotros en el día de hoy. Ese es nuestro representante. No tenemos santos aquí, ¿cierto? En el sentido católico romano. No, Cristo es nuestro intercesor, es nuestro mediador. Y el autor de Hebreos, hermano, hace una exposición tremenda acerca justamente del sacerdocio de Cristo. Y tercero, enemigos de Dios. No, ya no. Cristo nos ha reconciliado y reconcilia, ¿cierto? A todo aquel que se acerca a Cristo, ya que Cristo mismo fue enviado por Dios para nuestra salvación. Siendo enemigos de Dios, Cristo nos acercó a Dios y estamos reconciliados. Sin embargo, si usted saca de toda esta ecuación a Cristo, usted no tiene solución.
usted va a ver la ira de Dios, simplemente. Hermanos, empezamos diciendo la importancia, ¿cierto? ¿Cierto? La necesidad de entender, pero por sobre todo obedecer el Evangelio. Vuelvo a insistir, hermanos, es terrible que pasemos toda una vida enseñando el Evangelio y usted escuche domingo tras domingo y no logre correr a la cruz de Cristo simplemente porque no quiere hacerlo. El Señor, hermanos, hoy día dice, como dice el autor de Hebreos, si oyeres hoy su voz, no endurezcas tu corazón, humíllate ante el Señor, corre a la cruz de Cristo, pídele perdón al Señor, pídele que Él te salve, que te dé un nuevo corazón como lo hizo David. Es lo que necesitamos recordar todo el tiempo. Oremos. Señor, te doy gracias porque el Evangelio al cual, Señor, tú mismo creaste ahí en la eternidad, nos ha salvado de algo que jamás podríamos nosotros haber solucionado. A veces nos preocupamos por las cosas de la vida y claro, nos traen problemas. Nos angustiamos, nos aproblemamos, nos enemistamos a veces, pero rara vez pensamos en lo peor. ¿Qué va a pasar en la eternidad cuando muera? Señor, tú has provisto todo para que no vayamos al infierno. Tú nos diste un Salvador eficaz en la persona de Cristo. Por favor, Señor, ayúdanos no solamente a entender este Evangelio, sino a obedecerlo, a correr a la cruz de Cristo y vivir esta vida sirviéndote, teniendo, cierto, nuestro corazón agradecido. Una de las cosas que no hizo el hombre es que no dio gracias a Dios. Y qué terrible es alguien mal agradecido. Pero los creyentes, todo lo contrario, debemos ser los primeros agradecidos y lo demostramos sirviéndote, Señor. Si hemos sido justificados, el fruto inmediato de la santificación. Vivimos una vida que quiere agradarte, que quiere servirte. Señor, por favor, que en esta mañana, si hay alguien que todavía está dudando acerca de la suficiencia de la cruz, por favor, ora tú en sus corazones, Padre, como solo tú puedes hacerlo. Tu palabra ha sido expuesta, Señor. Obra tú, Padre, en cada uno de nosotros y a los creyentes. Ayúdanos a recordar que nada bueno había en nosotros, que solo por medio de tu gracia, Señor, tú nos salvaste. Nada más que por eso. Por lo mismo, ayúdanos a vivir también con esa misma visión, siendo agradecidos, pero también sirviéndote, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.